Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a hablar de la lengua de los dioses. Saben ustedes que la lengua ha sido hasta motivo de guerras, porque ha sido un arma de poder impresionante y la gente todavía sigue minusvalorándola. ¿Mm? Nosotros no, porque sabemos lo que es la palabra y el alcance que tiene. Y, y de verdad que el impacto ha sido extraordinario de la palabra, porque nadie se esperaba, ¿verdad? Por donde le ha venido al sistema esta, esta palabra y este amor por la palabra todavía en los seres humanos, ¿verdad? Que nos da pie a poder salir de esta matrix en la que estábamos inmersos de una manera laberíntica y satánica. Entonces, el lenguaje ha sido un arma, la lengua ha sido un arma. Incluso se han levantado guerras, que se lo digan, por ejemplo, en la zona de la India, por ejemplo, con la lengua tamil, que ha tenido muchos problemas, ¿no? Y, y pues eso, la lengua ha sido un motivo de imponerse una nación sobre otra, y en la lengua no ha estado bien ni el exceso vasallaje de una lengua a otra, ni tampoco el imperialismo de una lengua, ¿verdad? Porque porque ninguna lengua es la lengua de los dioses, ninguna lengua humana. Se ha hablado, nosotros oímos muchas veces al principio de involucrarnos de primeras en raíces hebreas, de que el hebreo era el idioma del futuro. Otros, luego más tarde, secularmente, dicen que el chino es el idioma del futuro. Entonces hay una guerra de influencias tremenda porque quien controla la lengua controla los conceptos, quien controla los conceptos controla la mente. Entonces han intentado ser imperialistas de un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los mesiánicos tienen por imperio al hebreo, que va a ser el futuro imperio aquí en la tierra, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, según 1 Corintios 15, que estuvimos viendo, verso 19, me parece. Entonces, cada lengua ha querido imponerse, imperar sobre otra, y luego otras lenguas que tienen grandeza. Toda lengua tiene su grandeza, pero hay lenguas que son muy grandes porque principalmente porque lo habla mucha gente alrededor del mundo, pero también porque sus conceptos son ricos y su método de discurrir a través del pensamiento reflejado en la palabra es pues muy bueno, exquisito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos al español, el castellano, que le rinde vasallaje lingüísticamente al inglés, cuando está proyectado que el habla castellana sobrepase a la inglesa en pocos años. Pero, sin embargo, ha quedado sometido y no ha discutido nunca lingüísticamente. Tú vas a un libro de lingüística y las bases de la lingüística las dan desde el Instituto de Inglés, no la dan desde la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua se somete servilmente, le paga vasallaje al idioma inglés. Pero sea como fuere, lo que está claro es que ninguna lengua va a ser la lengua de los dioses. Si quieren saberlo, cuál va a ser la lengua de los dioses, no se pierdan todo esto que vamos a presentar en esta bella tarde entre lluviosa y nublada que tenemos aquí en Linares. En Hechos capítulo 2 van a entender ustedes, y más al final, en Hechos capítulo 2 van a entender ustedes, y más al final, lo que pasó aquí, quiénes fueron en verdad estas personas y por qué cambiaron la faz del mundo como la cambiaron. Hechos 2. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, y damos este tema también porque aún está fresco en el tiempo la fiesta de Shavuot que hemos celebrado. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes, juntos.
Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Ojo a esto. Le vamos a dar una adelantadita. Esto no quiero que, vamos, quiero que la amada se entere, se vaya enterando, ¿verdad? Pero por si hay algún espía, incluso podría sacar partido de lo que vamos a decir a continuación. Pero lo vamos a decir porque no nos interesa el espionaje y no nos interesa incluso que nos pisen desvelaciones nuestras. Nos da igual. Lo que queremos ante todo es la formación de la amada del Mashiach. Entonces, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Una cosa es la ejad, amor, que están proyectando desde ministerios, incluso de raíces hebreas, esa ejad que ha venido a ser ya amor romano, claramente, de toda la vida, el amor romano de toda la vida, desgastado y fistulado, ¿verdad? Y otra cosa es estar unánimes, porque unánimes, más que ejad, sería yahat. Y en yahat entra el término nosotros solos. Nosotros solos. En el término yahat. Ese ejad quiere agarrar mucho, pero en verdad puede apretar muy poco. Precisamente por su sincretismo. Pero la yahat es una unidad en ya. Y eso está unido desde siempre. Por eso Elohim es Elohim. Quien quiera entender y ponga atención, que entienda. Y el espía que le chirríen los oídos, pues que se vaya para otro lado, porque lo que va a hacer es atormentarse a sí mismo. Entonces, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Sabemos que el ruaj es viento apartado, viento diferente. Ya hablamos de el cambio climático. Este fue el cambio climático. Y este es el cambio climático que la sociedad secular, atea, y dentro del ateísmo viene la incredulidad religiosa también, por supuesto, se mueven en la misma incredulidad, teme al cambio climático, que es esto. El cual, ese viento de cambio, el cambio climático, llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas. Estas lenguas es la lengua de los dioses. Como de fuego eran las lenguas, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre cada uno de quiénes? De estos que iban ya a hablar y a vivir con la lengua de los dioses. Por eso cambiaron la faz de la tierra como la cambiaron. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del espíritu diferente, del cambio climático. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Así que no hablaron solamente una lengua. Que supieran hebreo, esto era lo normal, porque estaban en Judea. Pero que hablaran en otras lenguas, ya se salía de lo que la gente tenía visto hasta entonces. Esto era un cambio climático totalmente en el planeta Tierra. Dice, según el Ruach les daba que hablasen en otras lenguas. Ahora, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Si eran de todas las naciones bajo el cielo, quiere decir que estaban bajo un judaísmo que verdaderamente no era judaísmo, sino que eran yahudís, exaltadores, adoradores de Yah, ¿verdad? Estaban llamados a la Yahat, a la unidad en Yah. ¿Entienden? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Entonces eran de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense que es un anticipo del ramillete de los 144.000 sellados, que son de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, son 12.000 de cada tribu y luego de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. El resto, los que estaban contemplando este, sin duda, espectáculo único en la historia hasta ese momento, estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estaban confusos les oía hablar en su propia lengua. Pero en esta confusión no entraba tampoco el estar
confundidos por ser incrédulos de lo que estaba pasando, sino que estaban confusos por el portento que estaban oyendo, que es que les oían hablar conforme a la lengua de cada nativo, ¿verdad? Y estaban entonces atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si son galileos, deben hablar el arameo galilaico, pero lo que no es lógico es que un galileo se ponga a hablar un griego koiné o un fenicio, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no era lógico, y menos en gente sencilla. No estamos hablando de filósofos que estaban ahí, Sócrates y no sé, Platón. No, estaban ahí gente sencilla, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, fíjense, le oían hablar en todos estos idiomas. Les oían hablar los misterios de Elohim en todos estos idiomas. Partos, medos, elamitas, que son iraníes de Irán, atención, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, atención a lo que oían hablar, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Esta es la lengua de los dioses. Hablar en el idioma de otros conceptos que les abren la mente acerca de las maravillas de Elohim. Esa es la lengua de los dioses. No es una lengua única, sino que a la Babel del mundo sabes dirigirte y hablarle para mostrarle las maravillas de Elohim. Esa es la lengua de los dioses. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, también había, que entraron en confusión, pero no para bien, para mal. Le decían, están llenos de mosto, que es vino. Mosto vino, con alcohol. Entonces Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo que estaban allí, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí empezó a hablar en la lengua de Dios, alguien que ya con esa lengua descendida sobre su cabeza se manifestó y habló ya como un Dios. Esto no se sale de nada, esto es lo que se ha dicho toda la vida, dioses sois, ¿verdad? Lo dijo el propio Mashiach. Aunque esto no quieren escucharlo, pero es así. Según quiénes, ¿verdad? Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo sitúa bien en la profecía, en el plano profético. ¿Qué es lo que dice Joel? Esta sí es la restauración. La restauración de todas las cosas que queda va a implicar los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero esta es la restauración que habían anunciado los siervos de Elohim, sus profetas. Porque dice Joel, y en los postreros días, fíjense que los postreros días o los últimos días empiezan ya desde la muerte y la resurrección del Mashiach, derramaré de mi ruaj, de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se volverán vuestros hijos y vuestras hijas profetizando dioses. ¿Por qué? Porque se pondrán la palabra de Elohim en sus bocas. Y lo vamos a entender. Ya verán. Hoy. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi ruaj y profetizarán. Derramaré de mi ruaj. Entonces ya eran partícipes de la naturaleza divina al derramar su ruaj sobre ellos. Por tanto, eran dioses y estaban hablando el idioma de los dioses, la lengua de los dioses, las maravillas de Elohim.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del patrón grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del patrón será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahshua de Nazaret, varón aprobado por Elohim entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, dándole muerte en el madero, al cual Elohim levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Está contando las maravillas de Elohim a todos los presentes. Porque David dice de él, veía al patrón siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu diferente, que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que es de su descendencia en cuanto a la carne de apadrinaje, levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yahshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esto querían hacerlo pasar como si no hubiera pasado nada, en la escenografía, tanto judía como romana. Así que, exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el patrón a mi patrón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahshua a quien vosotros empalasteis, Elohim le ha hecho patrón y Mashiach. Al oír esto se compungieron de corazón y dejaron a Kefa y a los otros apóstoles. Ya estaba hablando Elohim por medio de nosotros los apóstoles. Digo bien, nosotros. Varones hermanos, ¿qué haremos? Kefa les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. El don del Ruach HaKodesh. El don del Ruach HaKodesh es este don que hace que muestres las maravillas de Elohim a cualquier idioma, ¿verdad? Este es el don, pero por eso mismo, porque para que sea don, muchos se hacen llamar don esto, don otro, don, o doctor, o esto, pero el don siempre tiene que ser compartido. Y lo que tú puedes compartir, lo que vas a compartir y lo mejor que puedes compartir, como Kefa mismo le dijo a ese mendigo luego, lo que tengo te doy, no tengo oro ni plata, levántate, ¿verdad? Pues lo mejor que tienes para compartir, por supuesto, es las maravillas de Elohim. Entonces dice, por eso es don, porque compartes con otros. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el patrón, nuestro Elohim, llamare. Se refiere también a futuras generaciones, ¿verdad? En esa lucha por la lengua de los dioses. Y se confundirían y los adversarios estarían ahí para engañar y poner las lenguas como imperialismo, ¿verdad? Y que las naciones se matasen unas a otras. Pero el don ya estaba ahí, y la lengua de los dioses ya estaba ahí, las maravillas de Elohim. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Por qué? Porque ya estaba hablando Elohim a través de nosotros, los Sholiachim, los enviados. Y perseveraban en la doctrina de los Sholiachim, de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en la yahad, no en la ejad del amor romano, del anagrama del amor romano trillado, de sincretismo, sino en la yahad, lo que siempre ha sido Elohim. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si es que el cambio climático que temen es lo mismo. Fíjense, sobrevino temor a toda persona. Tremendo, ¿no? Claro, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿qué van a temer? Pues siempre el cambio climático, porque esto es lo que cambia la faz del mundo. Hombres llenos del poder, del Ruach Elohim, que se manifiestan, que se exteriorizan como Elohim, como dioses. Entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, Yahad, Elohim, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso sí es Yahad. Lo que hacen las rameras de turno, de acaparar, de pedir diezmos, de ensamblar un ministerio y otro ministerio y sodomizar a uno y sodomizar al otro intelectualmente, eso no es Yahad, eso es Ejad de ramera del amor romano de siempre, que es anagrama de Roma, amor. Pero la Yahad, donde se manifiesta, es en la comunión y en compartir el don de Elohim, que es las maravillas de Elohim. Y las maravillas de Elohim, lo primero que se las desvela solamente a sus siervos, nosotros los Sholiachim, a los apóstoles. A los apóstoles de verdad, no a esos piltrafillas, ¿verdad? Que no buscan nada más que el poder y acaparar y el tráfico de influencias a través de sus ministerios y ministerios afines. Entonces dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí están, sus obras hablan. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo, por si fuera poco, aún en un pueblo temeroso, que les temía como cambio climático, pero tenían su favor, porque todos les admiraban, porque hacían las cosas bien, y el ser humano, como dijimos, de verdad, el ser humano en su esencia, intrínsecamente, es un amor por la verdad. Y el patrón de esta manera añadía cada día a la quejilá, a la congregación de los justos, los que habían de ser salvos. Y ahí lo tienen. Esa es la lengua de los dioses. Ahora, esto siempre fue así. Siempre fue así. La porción que se derramó ahí de energía divina con las lenguas de fuego invistiéndoles, y todo esto fue único, y por eso profetizaron durante mucho tiempo este acontecimiento, sus siervos, sus profetas. Pero en verdad, anunciar las maravillas de Elohim y el plan de Elohim siempre ha sido la lengua de los dioses. Fíjense en Sem. Sem se ocultó en una cueva hasta que el pecado de Nimrod y su apostasía, el hacerse pasar por la simiente de la mujer cuando era simiente de la serpiente, llegó a sus puntos culminantes. Y entonces Sem, que de ahí viene semántica, significado, Sem, con el poder de la elocuencia de la verdad, convence a los reyes de Egipto, 10 reyes, si no me equivoco, que descuartizan al nefil transgénico Nimrod, ¿verdad? Y ahí se le acabó el cuento. ¿Cómo operó? Con la lengua de los dioses. ¿Cómo operó Moshe? Lo vemos en el 7:22. Por eso es tan importante saber contar las maravillas de Elohim. Porque si sabes contar las maravillas de Elohim, te mueves en la lengua de los dioses. Fíjense ustedes. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Fíjense. ¿Cómo puede ser esto? De que un siervo que iba a ser el principal profeta del pueblo de Israel en su historia, dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Claro, si es que esa es la lengua de los dioses. El adaptar la lengua para mostrar, como nosotros hacemos con el latín,
mostramos la perspectiva hebrea en el latín. Lo que hizo Moshe fue que, al ser enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, se hizo poderoso en palabras y en obras. Dice, y era poderoso en palabras y en obras. ¿Por qué? Porque se documentaba, porque en verdad amaba la palabra. Sí, todavía no estaba en ese proceso de que, porque Elohim tenía que tratar mucho con él todavía, pero en el amor por la palabra y en ser poderoso en palabras y en obras, el ser consecuente, fíjense, porque poderoso en palabras y en obras es ser consecuente, es tener coherencia en el discurso, es que vaya delante de ti, pues eso, tus obras, ¿verdad? Que tus obras hablen. Esto es sabiduría, siempre va a serlo, ¿verdad? El ser poderoso en palabras y en obras. Refrendar tus palabras con obras y tus obras con palabras poderosas. Y así es como esta gente se movió siempre en ese poder de la lengua de los dioses. Y seguimos avanzando y nos encontramos a los deportados a Babilonia, que dice Daniel vamos a leer capítulo 1 del 1 al 17 de Daniel. Dice así, preciosos y preciosas, dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el patrón, nuestro patrón, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, para sodomizarlos intelectualmente, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Fíjense, tenían que ser enseñados en toda sabiduría, tenían que ser educados, documentados. No vamos a utilizar la palabra ilustrados, porque ilustrados ya se van por otro lado en el despotismo, pero sí que eran eruditos, investigaban a fondo, ¿verdad? Por eso hablaban el idioma, la lengua de los dioses. Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí es donde vamos. Entonces les enseñan las letras y la lengua de los caldeos, porque ellos ya de por sí eran idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Por qué? Porque tenían clase para estar. ¿Cómo es que se adquiere esta clase? Sabios, ciencia, enseñados en toda sabiduría, sin tacha, eran íntegros. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Bueno, que luego se llamaron Mesac, Abed-Negó, Sadrac y Belsasar, que es Daniel. Y entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Estos son maravillas de Elohim, estos son expresar las maravillas de Elohim con palabras y con obras, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso entonces Elohim a Daniel en gracia, en Gesed, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes de vuestra edad a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Estos son actuar con palabra y obra, la lengua de los dioses, lo que estaban manifestando
Daniel y sus amigos. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos. Todo esto es una argumentación, una argumentación sólida que se basa en poder de obras y de hechos. La lengua de los dioses. Entonces, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen en la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Elohim, fíjense, aquí está. Esto ya fue un Shavuot adelantado. ¿Por qué? Porque les enseñó la lengua de los dioses, palabra y obra, en la medida de que tú te manifiestes con poder en la palabra y en la obra. Así de respaldo tendrás delante de Elohim. A estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento, conocicierto e inteligencia, tu eschilla, en todas las letras y ciencias. En todas las letras y ciencias. Fíjense, no se quedaban ahí rezagados ni se dormían en los laureles, como me decía mi profesora, sino que avanzaban y adquirían inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, fíjense, y eran ciencias caldeas. Y eran ciencias caldeas babilónicas. Pero adquirían, lo tapizaban todo, sabían llevar en la perspectiva hebrea al latín, por así decirlo, para que nos entendamos. Entonces, a estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento, entendicierto, conocicierto, en toda visión y sueños. Ahí lo tienen. La lengua de los dioses. Ahí está reflejada también en esa historia verídica de los deportados de Babilonia, de estos 4 jóvenes, incluidos con Daniel. Entonces, pero no solamente en estos deportados babilónicos, que hemos visto un buen ejemplo de la lengua de los dioses actuando en ellos por palabra y por obra. Ya digo, Daniel fue poderoso en palabra y en obra porque se puso como ejemplo, fue consecuente, fue íntegro y manifestó el poder, las maravillas de Elohim, que eso es el idioma, la lengua de los dioses. Y en otros versos que ustedes pueden leer por otro lado, bueno, vemos si quieren Daniel 5:13 también. El mismo libro de Daniel 5:13 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey y habló el rey y dijo a Daniel, fíjense que ya lo conocían de esta argumentación y de mostrarse con tal poder y con tales obras ante Nabucodonosor. Y luego su hijo, su descendiente, le dice: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Dice el verso 14: yo he oído de ti, fíjense en esta, porque aquí lo demuestra, la lengua de los dioses hace dioses. Cuando tú te manifiestas íntegro, coherente en tus palabras y en tus obras, acontece que el Ruach cae sobre ti y adquieres la lengua de los dioses. Yo he oído de ti que el Ruach de los dioses, o el espíritu de los dioses, he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Tremendo, ¿no? De la misma manera que luego iba a estar en esos partos elamitas y todos los que se reunieron de todas las naciones bajo el cielo en Jerusalén para cambiar la faz de la tierra. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría.
tremendo. Y mira que buscan menoscabar, dejar nuestra memoria en la nada, pero el asombro es superior, porque se manifiesta precisamente en épocas de crisis. ¿Por qué? Porque vamos por delante de todos y nos manifestamos cuando no hay coherencia, cuando todo es un sincretismo, cuando todo hace diarrea por todas partes. Nosotros somos poderosos, seguimos siendo poderosos. Toda rabá al Ruach Elohim en los méritos del Mashiach, si seguimos siendo poderosos en palabra y en obra. Y entonces dice, ¿cuántas veces dijo Elohim? Si nosotros tenemos la palabra de Elohim en la boca y Él la pone en nuestra boca, como la puso en la boca, por ejemplo, de Moshe, cuando se lo dice en Éxodo 4:12. Si quieres lo leemos. Éxodo 4:12. Le dice a Moisés. En Éxodo 4:12. Le dice, ahora pues yo estaré con tu boca o en tu boca. Fíjense, el mismo Elohim le da la lengua de los dioses, de manera que Moisés se convierta en un Elohim, como dice, yo te haré Elohim delante de ellos, y de él, de Aarón y de Egipto. Ahora pues, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tremendo, esta promesa de darnos la lengua de los dioses. Ya era una promesa desde Éxodo, desde Shemot. Y no solamente a Moshe, sino es que ha sido siempre. A Jeremías, lo pueden leer en el 1:9, también se le dice lo mismo, pondré mis palabras en tu boca. Isaías 51:16, pondré mis palabras en tu boca. A todos nos dio la lengua de los dioses. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Nos hace dioses. Nos hace dioses. En palabra, en obra, conforme a la integridad, a la coherencia y a cómo manifestemos con autoridad las maravillas de Elohim. Y ya para broche de esta enseñanza, Juan 6:63, dice así, leyendo en mucha reverencia para mis preciosos y mis preciosas en esta bellísima tarde. Dice, el Espíritu, estas son las propias palabras del Mashiach, para que vean ustedes lo que ha puesto en nosotros, en nuestra boca, lo más sagrado, la palabra. No puede poner la palabra de vida, la palabra de las maravillas de Elohim, en gente que no valora la palabra, porque son mentirosos. El mentiroso la desdeña la palabra, entonces no puede actuar en él, ni puede ser poderoso nunca en palabra y en obra, porque no la estima, es un mentiroso, devalúa la palabra en él y en todos los que la oyen de él. Entonces dice en Juan 6:63, y el Espíritu, el Ruach, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que nos habla nuestro Mashiach, son espíritu, son ruach, son cambio climático, son la lengua de los dioses y son vida para todo aquel que escucha. Shalom a todos, bendecidos somos de portar la palabra de Elohim, por supuesto que sí, y es lo más grande que nos puede suceder. Shalom a todos, besos y abrazos, y mañana recuerden que estamos con el tema de Shabbat, Génesis, Bereshit, capítulos 6 y 7, que se va a llamar Hasta aquí habéis llegado. Y por ahora, pues quédense en Shalom y vean este tema y medítenlo en sus corazones, porque es que es tremendo. Lo que Elohim pone en nuestras bocas es lo más grande, pero no para que se quede de labios para afuera, sino para que sea refrendado por la obra, porque las maravillas de Elohim se anuncian en la misma manera, con la misma fuerza, con el dicho que con el hecho. Entonces, por eso hemos de vivir en integridad y en coherencia.
Y argumentando, como nos ha enseñado nuestro Elohim, poderosamente en palabras y en obras. Cuando todo el mundo flaquea, nosotros estamos aquí, poderosos en palabra y en obra, como Moshe, como los deportados de Babilonia y como todos los profetas a lo largo de la historia. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Hasta mañana en Shabbat, si Elohim lo permite.